El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante e interesante para las personas que a veces queremos o quieren hacer dieta y no lo podemos conseguir o no se logra conseguir el resultado. Este tipo de cuestiones a veces nos las hemos preguntado cuando queremos iniciar un plan de alimentación, cuando a lo mejor vemos una receta en internet o una dieta en internet y la queremos aplicar, pero tampoco tenemos el conocimiento de personas expertas. También tiene que ver con las dietas y con la forma en la que nosotros vemos la situación y tiene que ver con nuestras emociones. La alimentación se relaciona mucho con las emociones. En un estudio se demostró que no importaba tanto la dieta que se siguiera, si era baja en grasas o baja en calorías, sino que también importa cómo nos sentimos y cómo estamos percibiendo la realidad. Y para esto nos van a acompañar dos psicólogas expertas en este tema. Voy a presentarlas. Por una parte está la doctora Cecilia Silva. Ella es académica de la Facultad de Psicología. Bienvenida, doctora Cecilia. Muchas gracias por la invitación, Brandon, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por otro lado está la maestra Paola Iturriaga. Ella es psicoanalista y psicoterapeuta en Psique y Cultura. ¿Qué tal, Brandon? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Mil gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Recuerden que a lo largo de la charla pueden hacernos alguna pregunta, pueden hacerle alguna pregunta a las expertas para que puedan responderla si tienen alguna duda de lo que estamos hablando. Pues me gustaría iniciar justo con la pregunta de saber cuál es esta relación. ¿Cuál es la relación entre la alimentación y nuestras emociones, doctora Cecilia? Bueno, es una relación muy estrecha y también es una relación muy compleja. Es una relación que tiene dos grandes componentes. Por un lado está la cuestión biológica, netamente, porque la alimentación elicita que el cerebro produzca sustancias que nos hacen sentir bien. Y por otro lado está toda la cuestión del aprendizaje no solamente de hábitos de alimentación, sino de aprendizajes, de hecho, muy tempranos, con los cuales vamos relacionando la comida con el placer, ¿no? Produce mucho placer, no solamente el ya no tener hambre, ¿no? No es solamente la sensación de saciedad la que es muy placentera, sino que también es la forma en que de inicio nos relacionamos con los demás, la forma en que de inicio establecemos un vínculo afectivo, ¿no? con nuestro cuidador primario, ¿no? Entonces el bebé, por ejemplo, tiene hambre, llora, mamá o quien lo cuida se acerca, lo abraza, lo acuna, le da de comer y entonces ahí ya se produce una asociación entre una sensación de bienestar, una sensación de seguridad y el alimento que se está recibiendo. Entonces tiene estos dos grandes componentes. Y probablemente el más complejo, que seguramente iremos desarrollando, ¿no? A lo largo de esta charla que vamos a tener, pues es precisamente conductual, ¿no? Muy de asociación, muy de aprendizajes, del significado que le damos a la comida y que está relacionado con los motivos de por qué comemos de más. Pero lo dejo aquí. Muchas gracias, doctora Cecilia. Maestra Paola, ¿quiere agregar algo? Sí, justo complementando un poco esto que dice la doctora, pues algo que debemos de entender es que la acción de comer sí corresponde en efecto a una necesidad de tipo fisiológico, pero también implica la selección de ciertos tipos de alimento, es decir, no comemos cualquier cosa. Entonces, en el momento en el que nosotros seleccionamos cierto tipo de alimentos, el proceso de comer o de alimentación se vuelve voluntario. Al ser voluntario, entonces deja de ser una necesidad meramente instintiva, ¿sí? Para cargarse de placer o displacer, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentra el sujeto. De manera entonces que al hablar de alimentación, vamos a rebasar los límites de lo orgánico, ¿sí? Llevándonos al plano de lo psíquico, de los afectos y por tanto pues de las emociones. Doctora Cecilia, ¿podría ser entonces también la alimentación un primer vínculo entre la familia, es decir, entre la mamá y el bebé,
debido también a lo que es la leche materna? Sí, sí, por supuesto, es una primera forma de vincularse, de establecer esta relación de protección, de cuidado, ¿no? De satisfacción de las necesidades del bebé. Es un momento importante, es un momento que también genera mucha angustia, por ejemplo, para mamá, ¿no? Y entonces en el cual se tramitan cosas importantes y cosas interesantes, desde no sé cómo amamantar al bebé, y no sé, por lo tanto, cómo cubrir esa necesidad, y el bebé llora y entonces yo me pongo ansiosa. Más adelante no sé cuánto es una porción, el pediatra te dice, dale un poquito de tal cosa. Bueno, sí, ¿cuánto es un poquito? Entonces, elicita también muchas emociones positivas y negativas en la mamá que finalmente se están tramitando entre ella y el bebé, ¿no? Entonces, sí es un momento muy importante, es un momento muy importante para la familia, generalmente es el momento en el que estamos juntos, y se puede volver un campo de batalla o se puede volver un espacio muy placentero, ¿no? Pero hay algo todavía más allá. En nuestra cultura, por ejemplo, a diferencia de muchas otras culturas, comer es el momento social por excelencia. Si vamos a ver a alguien es para comer, para tomar un café, para tomar una copa, para... También es una forma en la que tramitamos muchos de nuestros afectos. Incluso nuestro propio lenguaje tiene expresiones interesantes relacionadas con el afecto, la familia, la relación con los otros y la comida, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabe una que está lista para casarse? Pues porque ya te sale el arroz, ¿no? O al corazón de los hombres se llega por el estómago, o cuando es tu cumpleaños, pues ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que mamá tiene que guisar lo que te gusta, hacerte el pastel que te gusta. Entonces, en esta cultura nuestra en particular, el papel de la alimentación, el papel de la comida, se entrelaza de manera muy importante con las emociones, con el vínculo familiar, que finalmente es donde yo obtengo seguridad, certeza, afecto, etcétera, ¿no? Entonces la comida empieza a adquirir un significado que de inicio no debiera de tener o que de inicio no tiene, que era lo que decía la maestra, ¿no? La comida es para vivir, ¿no? Es una necesidad muy básica que se ha ido transformando, que se transforma día con día y a la cual le ha dado una connotación y un significado muy, muy importante, ¿no? Y que se ha vuelto un vínculo, un vehículo para relacionarnos, para establecer vínculos. Entonces eso vuelve muy compleja la relación que los seres humanos tenemos con la comida. Justo me gustó la relación que da, esta relación positiva que tenemos con la comida, de convivencia, de familia, de crear vínculos con la comida, ¿no? Porque justo como lo menciona, tenemos un vínculo hacia la comida cuando, por ejemplo, alguien se titula o alguien termina, no sé, algún grado escolar y entonces hay que hacer mole con arroz y como todo esto, ¿no? Pero también existe una influencia negativa con la comida. Y esta influencia negativa también es lo que nos atrae. Me gustaría, maestra Paola, que me dijera, ¿cuándo es cuando nos debemos de preocupar por esta influencia negativa? ¿O cuándo podemos ver estas características que hay en la influencia negativa de la alimentación con nuestras emociones? Sí, cuando entra, digamos, cuando nos debemos de preocupar, cuando entra en juego la angustia, ¿sí? Aquí la influencia de las emociones va a depender mucho de los afectos que estén ligados, ¿sí?, a la acción de alimentarse. Esto que platicaba la doctora, de cuál es el papel que juega la comida en la vida del sujeto. ¿Cuándo entonces debemos preocuparnos? Cuando a lo mejor tengo una excesiva preocupación por el peso ideal, cuando, por ejemplo, hago dietas y dietas y dietas y he ido a ver miles de especialistas y no logro bajar de peso y eso me angustia de manera constante, ¿sí? Es decir, yo puedo identificar fácilmente, cuando, por ejemplo, me cacho en momentos en los que estoy comiendo por ansiedad o porque me siento deprimido. Ajá, entonces son momentos en los que entonces me tengo que detener a preguntar qué estoy tratando, porque bueno, esto de comer cuando estoy ansioso, cuando estoy preocupado, cuando estoy triste y demás, eso es solamente un síntoma que tiene digamos de trasfondo una angustia que tiene a su vez
una razón de ser. Entonces, justamente el síntoma es nada más la punta del iceberg. Este tipo de, digamos, cuando tenemos una relación compleja con la comida como la que hemos planteado, pues entonces tenemos que analizar qué es lo que estoy tratando de decir con ese síntoma. Hay un deseo a lo mejor inconsciente insatisfecho que se está develando a través de mi relación con el alimento. Ahora, Cecilia, ¿le gustaría agregar algo? Sí, me gustaría agregar que justamente, dado que nosotros aprendemos desde muy pequeñitos que la comida está relacionada con diferentes fuentes de placer, desde la saciedad hasta el apapacho. Por ejemplo, el uso del chupón. Yo sé que a lo mejor no va a gustar lo que voy a decir, pero yo estoy muy peleada con el chupón, ¿sí? ¿Qué pasa con el chupón? Sea lo que sea que necesite el niño, si tiene hambre, si tiene frío, si tiene sueño, si quiere atención, si quiere, es más fácil darle el chupón, ¿no? Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? Que cuando tengas una emoción negativa, te llevas algo a la boca y te sientes mejor. ¿Sí? Cuando el sueño se quita durmiendo, el hambre comiendo, el frío tapándose, no todo se quita con algo en la boca, ¿no? Que es un poco lo que les enseñamos. Pero además tenemos esta relación muy placentera. Entonces, en realidad lo que sucede es que cuando tenemos situaciones complejas que producen emociones negativas, como la ansiedad, como la depresión, el enojo, cualquier emoción que fuera negativa, lo que hacemos a través de la comida es tratar de recuperar lo placentero que está asociado con ello. Entonces, comer me hace sentir mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente ese momento de placer pues es muy corto porque en realidad no se está solucionando el motivo del displacer, ¿no? Entonces, en ese momento me como un pastel o lo que sea que me guste a mí, me siento mejor, pero eventualmente me voy a volver a sentir mal y además peor. Mal, pues porque no se eliminó la fuente de mi angustia, por ejemplo. Y peor, porque entonces ahora encima comí lo que no debía, ¿no? Y entonces ya me empiezo a sentir culpable, ya me empiezo a enojar conmigo misma, pero entonces lo que hacemos cuando comemos al sentir una emoción negativa es buscar ese placer con el que de diferentes formas lo hemos ido asociando a lo largo de nuestras vidas. Antes de darle la palabra a la maestra Paula, nos hacen una pregunta. Creo que esta pregunta puede tener dos respuestas, una por la parte emocional y otra por la parte de la nutrición. Y nos preguntan, Jesús Salinas, que los hábitos alimenticios son los causantes de la subida de peso, es decir, los malos hábitos. Pero si realmente pero si realmente como lo que comía cuando era más joven, tengo 50 años, ¿qué podría estar pasando ahí? Adelante, bueno, doctora. No sé si, ok. Lo que pasa es que no podemos olvidar que nuestros requerimientos nutricionales son distintos a lo largo de la vida. Y por otro lado, nuestro metabolismo también va cambiando. Entonces, la realidad es que conforme nos vamos desarrollando, no importa si tenemos un año de edad, 15, 30, 50 o 60, pero conforme nos vamos desarrollando y nuestro cuerpo se va ajustando y nuestras necesidades van cambiando, pues también es importante ajustar los alimentos, también es importante ajustar nuestra dieta, ¿no? El cuerpo mismo de pronto nos lo impone. Hay cosas que yo hoy en día no puedo comer porque me caen fatal, ¿no? Y que sí podía comer a los 20 años, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir reconociendo también qué es lo que vamos necesitando en cada momento. Los niños muy pequeñitos, por ejemplo, requieren una cantidad de grasa mucho mayor que la que requieren los adultos. ¿Por qué? El cerebro es grasa y está en desarrollo y está en proceso de maduración. Los adolescentes necesitan una cantidad enorme de carbohidratos. ¿Por qué? Pues porque aparte de que tienen mucha actividad física, su cuerpo está creciendo y eso implica una quema importantísima de calorías,
entonces requieren comer muchísimo. Los adolescentes son una cosa impresionante, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, nuestro cuerpo va teniendo requerimientos distintos. No solo alimenticios, sino también, por ejemplo, de actividad física. Entonces, tampoco, este es un tema que tampoco podemos dejar de lado, porque a fin de cuentas, el peso saludable es el resultado de la relación entre las calorías que ingerimos y la actividad física que tenemos, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo ajustamos la forma como nos vestimos, como nos peinamos, como nos relacionamos con los otros, pues también tendríamos que ir ajustando nuestra actividad física y nuestra dieta. Maestra Paula, ¿le gustaría agregar algo? Creo que había mencionado, bueno, había levantado la mano cuando la doctora estaba hablando también de de estas emociones negativas. No negativas, no se le puede poner un negativo o positivo a las emociones, sino a estas emociones que sentimos a veces. Sí, justamente hablando como en el contexto de lo cultural, ¿sí? Se da afecto a través de la comida. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que se puede relacionar, a veces se ocupa la comida o se utiliza como un elemento para que, para calmar la angustia o bien para festejar un logro, por ejemplo. ¿Sí? De cualquier manera, pues le encontramos como, no, si estoy contento, como, y si estoy triste, también. Entonces, pues bueno, esto tiene mucho que ver también, está atravesado por el contexto del sujeto, por el contexto cultural, ¿sale? Entonces, bien, respecto a lo que mencionaba quien realiza la pregunta, pues sí, el hecho de que, bueno, la alimentación, pues sí, está relacionada a las emociones y demás, pero como bien dice la doctora, no podemos dejar de lado la parte, digamos, como la parte física y la parte del cuidarnos y tener justamente un peso saludable. No podemos dejarlo de lado tampoco, ¿no? Justo esto de las emociones y de lo que sentimos tiene que ver con la siguiente pregunta. Hay veces que en los comerciales, ¿no? Hasta han salido tipo que no sé si estamos enojados o tenemos hambre o cuando estamos enojados nos hace falta comer algo. ¿Cómo distinguimos también estas emociones? El hambre física, el hambre que sentimos porque nuestro cuerpo requiere estos nutrientes, a un hambre por estrés o por ansiedad. Maestra Paula. Pues mira, algo que tenemos que entender es que el hambre física aparece de modo gradual. Va poco a poco, vamos sintiendo como la necesidad de ingerir alimentos y se requieren alimentos de todo tipo, es decir, no hay una discriminación. Podemos comernos una fruta, verdura, carne, etcétera, etcétera. Pero cuando el hambre es emocional, es decir, que trae de vehículo la ansiedad, la tristeza o algún tipo de emoción como el estrés o la ansiedad, ¿sí? Entonces decimos que es un hambre por emociones, ¿sí? Entonces, a esta, ¿qué característica tiene? Que aparece de manera abrupta y además nos va a demandar un tipo de alimento específico que son alimentos de alta densidad calórica, ¿sí? Como los azúcares, los chocolates, los carbohidratos, etcétera, etcétera. Entonces es así como quizá podríamos, incluso hay estudios que determinan que cuando los pacientes están en un estado depresivo o están en un estado ansioso y demás, tienden a consumir alimentos, pero de alta densidad calórica. No hay discriminación a diferencia de cuando sabemos que el hambre es física. Doctora Cecilia, igual la misma pregunta, ¿cómo podemos distinguir esta hambre física de un estrés o de ansiedad o de que nos sentimos tristes? Cuando escuchaba hablar a la maestra, lo que se me vino a la cabeza es, estamos muy poco acostumbrados a observar lo que sentimos a nivel físico, a observar lo que sentimos a nivel emocional. Estamos muy poco acostumbrados a detenernos y tratar de entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que de manera adicional a lo que decía la maestra, creo que sí es importante que hagamos un alto y que a los niños les enseñemos a hacer este alto y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Es importante identificarlo, porque el remedio para el hambre o para la tristeza o para la frustración o para el frío no es el mismo. Entonces, si quieres ser eficiente en la forma en que dejas de sentir algo desagradable,
tienes primero que identificar qué es lo que estás sintiendo y cuál es la fuente de eso, ¿no? Entonces, me gusta esta diferenciación del hambre biológica, digamos, se va desencantando poco a poco, el hambre emocional es un hambre como con desesperación, me gusta. El problema es qué tanto nos observamos y entonces qué tanto somos capaces de decir, a ver, no, 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 esto no es hambre, son ganas de comer, ¿no? Porque entonces si ya distingo que no es hambre, que son ganas de comer, entonces también podría elegir cualquier otra actividad o podría llevar a cabo cualquier otra conducta que me permita, por ejemplo, controlar mi ansiedad sin tener que comer. ¿Sí? Cuando hacemos modificación conductual, por ejemplo, lo que hacemos muchas veces es eso, sustituir una respuesta por otra. No voy a eliminar mi necesidad de comer porque estoy ansioso, pero sí puedo sustituir el comer por alguna otra actividad que no tenga las mismas consecuencias, por ejemplo. Justo creo que responde un poco lo que mencionó con la pregunta que nos hacen aquí de cómo se distingue o se relaciona este problema de la alimentación entre un médico, un nutriólogo y lo emocional, ¿no? Alguien nos hizo pasar este comentario. ¿Cómo se puede distinguir? No sé si quieran agregar eso, es decir, ellos cuándo pueden acudir o cuándo deben de acudir con el nutriólogo o con el psicólogo cuando esto está sucediendo. Maestra Paula. Sí, cuando ya eso me está generando un malestar emocional, cuando me estoy angustiando en exceso, cuando a lo mejor ya desarrollé un problema de tipo alimenticio como una anorexia, una bulimia, o en el caso, por ejemplo, de la obesidad, del sobrepeso, que ya me está causando problemas a nivel emocional, que ya no me siento bien, que ya no me siento pues en plenitud con lo que veo, con lo que yo veo en el espejo, que a lo mejor ya me deprime, me causa ansiedad, pues es el momento justamente en el que tengo que acudir al especialista, con un terapeuta que me permita justamente observarme este ejercicio que dice la doctora Silvia, ¿sí? Que es detenerme a observar, pero no solamente detenerme a observar, sino detenerme a analizar cuál es el deseo inconsciente insatisfecho que me está llevando a tener ese síntoma, ¿sí? Ya decía François Dolto, donde el lenguaje se detiene, la conducta habla. ¿Qué me está tratando de decir? Pues este síntoma, ¿no? Este vínculo con la comida, ¿qué relación tiene con mi historia? ¿Qué relación tiene con mis experiencias tempranas? Y en el caso, por ejemplo, de los problemas alimenticios, cuando llegan los pacientes con esta sintomatología, lo que indagamos mucho en psicoanálisis es el lazo con la madre. ¿Por qué el lazo con la madre? Porque la madre es la que alimenta en un primer momento. Va de alguna otra manera, si no a determinar, sí va a influir de manera importante en el vínculo que el sujeto va a tener con el alimento, cómo lo va a asociar o con qué lo va a asociar. Entonces, cuando vienen los pacientes sufriendo por cuestiones relativas a su forma de comer, pues entonces una de las cosas que indagamos es el lazo con la madre. No quiere decir que no tenga relación con el padre o con otras cuestiones, por supuesto que las tiene, pero sí el lazo con la madre es súper importante porque es la que alimenta en un primer momento y es la que de alguna otra manera va a cargar de significado el proceso de alimentar. Doctora Cecilia, además de lo que le gustaría agregar, la pregunta también, no la cambió, pero también nos menciona que si el mismo usuario pregunta si primero se necesita un psicólogo para distinguir estas emociones o primero el nutriólogo, ¿cómo sería, doctora Cecilia? Bueno, yo creo que es muy clara esta parte de que cuando mi peso ya me está generando malestar emocional, pues vale la pena visitar al psicólogo.
¿no? Hay muchos tipos de psicólogos, hay enfoques muy diferentes, ¿no? Como este, por ejemplo, muy, muy psicodinámico. Mi enfoque, por ejemplo, es distinto, ¿no? Yo creo que la alimentación está también muy relacionada con procesos cerebrales, ¿no? Y entonces los tratamientos consisten en otra cosa. Y al fin de cuentas todo es complementario, ¿no? Ahora, si no hay realmente una gran afectación a nivel emocional, entonces lo que yo necesito no es un psicólogo. Probablemente, muy probablemente, lo que tengo que hacer es adecuar la dieta a las nuevas necesidades que tiene mi cuerpo, como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Que nos preguntaban, es que yo como lo mismo. Sí, como lo mismo, pero ya no adelgazo, hago dieta y no adelgazo, como lo mismo, pero sigo subiendo de peso. Probablemente lo que necesitemos entonces ahí es un nutriólogo. No es que esté particularmente deprimido, no es que esté particularmente ansioso, pero sí quiero bajar de peso, me siento mejor estando delgado, la ropa ya no me queda y sin embargo hago intentos y no lo consigo. Visitemos un nutriólogo. Algunas veces lo que necesita el metabolismo es como resetearse. Y entonces la dieta aquella que siempre te funcionó deja de funcionar. Necesitas una dieta distinta y generalmente cuando eso pasa es, perdón que use esta expresión, ¿no? Que no es correcta, pero es como si se reseteara el metabolismo y entonces volviera a retomar su ritmo, ¿no? Y ya. Ya probé el nutriólogo. Ya hice la evaluación, sea como una autoevaluación o una evaluación guiada con un psicólogo, y de todas formas no bajo de peso, pues es momento de ver al médico, porque puedo tener algún problema endocrinológico o de algún otro tipo que me esté haciendo ganar peso y que me esté impidiendo bajar de peso, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez al punto de hay que observarse, ver qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que nos está produciendo no solo la comida, sino que también hay que observar nuestros patrones. ¿No? Hay gente que dice, es que yo como muy poco y subo de peso. Sí, comes muy poco cada vez que comes, pero comes todo el día, ¿no? Entonces a lo mejor ese no es un buen hábito para conseguir lo que quieres. Entonces también hay que observar qué comemos, cuándo lo comemos, en qué cantidades, en qué proporciones, si tengo alimentos, comidas balanceadas, si no. Y hay que observar también cuáles son las emociones que nos producen. No es tan difícil, de verdad no es difícil, simplemente hay que hacer una pequeña pausa y observarlo. Y entonces decir, bueno, sí, verdaderamente me siento muy mal conmigo mismo por lo que está pasado, hay que buscar un psicólogo, ¿no? O no es que me sienta mal, pero sí quiero bajar de peso y nomás no lo consigo, vamos al nutriólogo. Y si además hay comorbilidad con algún otro padecimiento, pues mejor vayamos al médico, ¿no? Entonces, no es de las cosas tan difíciles de distinguir si uno se da el tiempo y si uno lo observa. No sé si también este puede ser un factor para distinguir esto, pero a veces cuando comemos y comemos por ansiedad o por estrés o porque estamos deprimidos, viene otro protagonista en la historia que se llama culpa. Entonces, esta culpa también nos llena de remordimiento de por qué comimos tanto y entonces pues nos sentimos más mal con nosotros mismos. ¿Cómo afecta la culpa a esta sana relación de la alimentación con las emociones, maestra Paola? Sí, mira, la culpa es un componente que, bueno, siempre, bueno, suele estar mucho en el vínculo con la comida. Si ya mi vínculo con la comida es patológico, pues bueno, lo que va a pasar, el papel que va a jugar la culpa, es que puede ser que se genere entonces un círculo vicioso que va a sumir todavía más al sujeto en el estado angustioso que lo llevó justamente a su relación con la comida. ¿Qué hay que hacer? Pues aquí en psicoanálisis justamente analizar el componente de la culpa. Nosotros aquí en psicoanálisis siempre decimos, no hay ansiedad sin culpa, ¿sí? Entonces, aquel sujeto que come por ansiedad es porque en el fondo hay vestigios de una culpa inconsciente, ¿sí? Que lo lleva a tener a desencadenarse esa ansiedad y entonces a tener como este tipo de
de comportamiento compulsivo de comer. Entonces hay que analizar, yo es lo que te decía hace unos momentos, el síntoma, el comer de manera compulsiva, es solamente la punta del iceberg, eso tiene un trasfondo. Entonces tenemos justamente aquí en la terapia que analizar cuál es el vínculo que está teniendo el sujeto con la comida y aún más importante, cuál es el discurso que sostiene ese vínculo que tiene el sujeto con la comida, ¿no? Las frases típicas, ¿sí? Por ejemplo, no es que yo no puedo, es que cómo voy a dejar de comer pasteles o postres, pues si es lo que me endulza la vida. ¿Sí? Ya trae un discurso, no, es que tengo que salir a trabajar porque si no trabajo, pues no hay que comer, ¿sí? Entonces, todo eso es justamente analizar a profundidad cuál es el discurso que sostiene el vínculo que tiene el sujeto con la comida. Y eso también tiene que ver con lo que habíamos un poco mencionado al principio sobre el significado que le damos a la comida, ese significado con los discursos. Doctora Cecilia, ¿le gustaría agregar algo más? Sí, sí me escuché. Yo escucho cortado, un poco cortado. Ah, que si le gustaría agregar algo más, doctora, no sé. No sé si es usted. Ah, creo que... ¿Ya me escucha? Ay, no sé. ¿Soy yo o...? Sí, creo que, ¿Me no sé si me escucha bien? escuchan bien, creo que tengo problemas. Ah, ya la veo bien, ya la veo mejor. Sí, No no, sé si le gustaría agregar algo más, doctora Cecilia. yo sí. Sí, me gustaría nada más comentar rápidamente que en la psicología algo que es muy complicado es establecer el límite entre lo que es normal y lo que puede ser preocupante. Y en la comida y en el peso y la alimentación, pues no es la excepción. Entonces, creo que tampoco debemos alarmarnos, ¿no? Porque todos hemos tenido episodios de ansiedad, todos de pronto comemos de más, todos de pronto nos sentimos culpables porque pues ya arruiné la dieta, todos nos sentimos de pronto insatisfechos porque el pantalón ya no me queda, todos hemos pensado en que nos veríamos mejor con unos kilitos de menos, todos, todos hemos tenido episodios de estos, ¿no? Entonces creo que aquí lo importante es cuándo realmente el tema de mi salud, porque no nada más es cómo me veo, ¿no? Mi salud en general, que está relacionada con el peso, el tema de mis emociones, ¿qué tanto realmente están interfiriendo en mi vida cotidiana? ¿Qué tanto por estar pensando en la comida dejo de hacer otras cosas? ¿Qué tanto me hace infeliz tener 3, 10 o 20 kilos de más, ¿no? En la medida de que esto entonces interfiera con mi vida, entonces a lo mejor empiezo a tener un problema. ¿Sí? Mientras tanto, a lo mejor son cuestiones de hábitos que tenemos que ir controlando. Ahora, si alguien se come 3 rebanadas de pastel en una sentada, tampoco pasa nada. Tampoco voy a amanecer con 2 kilos de más. El problema es que lo haga diario o 3 veces al día, ¿no? Entonces, creo que sí, todos también, para poder observarnos tranquilamente, para poder entender, para poder buscar ayuda si la necesitamos, tenemos que de pronto también tomar las cosas pues un poco como son, ¿no? Que es parte de, y es algo que tenemos que aprender y es algo que podemos modificar como muchas otras cosas, ¿no? Adelante, maestra Paula. Sí, justo complementando esto que menciona la doctora Silvia, que me parece súper importante. Justamente, ¿cuándo acudir? Pues sí, yo creo que aquí, digamos, como lo que nos va a ayudar a diferenciar un poco de si es algo, porque como bien dice, en cuestión emocional es muy, muy difícil en la psicología como decir que es normal y que no es, o que es anormal. ¿Sí? Pero a lo mejor lo que aquí nos puede ayudar un poquito como a discriminar es la frecuencia. ¿Sí? Si comerme diario, 3 o 4 rebanadas de pastel, ¿sí?
y además pues mi malestar emocional va en aumento, pues bueno, entonces quizá es eso en lo que a lo mejor podríamos fijarnos un poquito, la frecuencia con la que lo hacemos. Doctora Cecilia, ¿qué es el llamado atracón? Creo que hemos estado hablando de eso en toda la conversación, pero ¿cómo podríamos definirlo? Sí, primero con cuidado porque el comer emocional no necesariamente implica atracones, ¿no? O sea, simplemente puedo comer ciertos alimentos o puedo comer en exceso ante una emoción negativa buscando bienestar. Ahora, un atracón implica comer una cantidad mucho mayor de lo que la gente comería en un tiempo mucho menor, hasta el grado de sentirme mal, ¿no? Que me siento así como muy lleno y me dan náuseas y mucho, mucho, mucho en un tiempo cortito, en un lapso cortito. Ese es un atracón, ¿sí? Y como trastorno de la conducta alimentaria, lo que tenemos son trastornos por atracón. Lo que en algún momento se llamó comer compulsivo, que ya no está tipificado como tal, sino trastorno por atracón. Entonces, el trastorno como tal se cuantifica en función de cuántos atracones presento durante un tiempo determinado, por ejemplo, en una semana, ¿sí? Entonces, vuelvo un poco a lo que decía hace unos minutos. A lo mejor todos nosotros también nos hemos dado un atracón de algo en algún momento, ¿no? Y no por eso tenemos un trastorno por atracón. Digo, no es una conducta saludable, ni física ni emocionalmente. Pero tampoco es cierto que por un atracón haya una patología y tampoco es cierto que siempre el comer emocional implica atracones. Espero haberme explicado. Sí, lo que creo que justo se complementa muy bien con lo que habían mencionado es esta de la frecuencia, ¿no? Cuando mencionó, ¿no? ¿Cuántas veces lo hago? O sea, creo que aquí es darnos cuenta de cuántas veces estoy haciendo, cuántas veces estoy llenándome de comida y comiendo compulsivamente, y entonces ahí es cuando ya ahora sí debemos de cuidar y de decir, tengo que ir con un especialista, tanto un nutriólogo como un psicólogo para ver por qué me está pasando esto. Así es, ¿no? Sí, aunque en el caso de un trastorno de la conducta alimentaria, generalmente el protocolo de atención va primero con el psicólogo, que muchas veces tiene que canalizar al psiquiatra, porque se requiere estabilizar el ánimo, ¿sí? Y hasta que el paciente está en condiciones de cambiar su hábito de alimentación, entonces se introduce la intervención del nutriólogo, ¿sí? Es decir, el atracón no es un problema nutricio, no es un problema nutricional, es un problema conductual. Y justo de algo que me gustaría hablar, de lo que me gustaría que me contaran un poco, no sé si han visto estos comerciales, creo que sí porque salen en todos lados en la televisión, en donde nos muestran estos ejercicios, estos programas, estas cuestiones en las que vemos a gente muy delgada, a gente muy sana y nos están mostrando productos, nos están mostrando otro tipo de cuestiones alimenticias. Y entonces también nos ayudan con las dietas, estas supuestas dietas, también llamado algo así como Herbalife, en donde también empiezan a recomendar estos productos milagro, en donde cualquier té te puede ayudar a bajar de peso, y entonces eso también se incorpora a un plan alimenticio. No me gusta llamarlo plan alimenticio porque no está estructurado por alguien, un experto. Sin embargo, se introduce en un hábito. Entonces, ¿cómo las dietas o cómo estos significados que vemos en los medios de comunicación pueden contribuir a este tipo de trastornos, llámese de atracón, maestra Paula? Sí, pues aquí principalmente influyen a través de marcar los estereotipos. A través de los estereotipos no marcan, digamos, de alguna otra manera las prácticas normativas, hablando específicamente, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Las prácticas normativas de la feminidad, pues en nuestra cultura producen disciplinas justamente de dieta, de ejercicio, ¿sí?
que preparan al cuerpo, sí, justamente que preparan al cuerpo femenino para la docilidad y la obediencia, pero que tiene y que está relacionada pues fuertemente con los estereotipos, ¿sí? Entonces, sí, los trastornos de la conducta alimentaria, como lo menciona la doctora Silvia, sí son un problema en efecto de tipo conductual, pero que conllevan o tienen un trasfondo emocional, que está relacionado con el contexto del sujeto, que va relacionado a la subjetividad, que no podemos dejarla fuera. Doctora Cecilia, ¿cómo contribuye le gustaría agregar algo más a esta pregunta de cómo contribuye? Sí, perdón que siempre levanto la mano, como es mi tema, me encanta, y tengo muchos años haciendo esto, y bueno, ya vieron que me encanta. Sí, yo cuando me refería a que es un problema conductual, obviamente la conducta está elicitada por las emociones, las creencias, las actitudes, etcétera, pero yo me refería a que si es un problema conductual, entonces un nutriólogo no tiene mucho que hacer, ¿no? Si es un problema nutricio, entonces es campo del nutriólogo, más bien a eso me refería, ¿no? Ahora, en este tema de la publicidad, la mercadotecnia, me acordé de un estudio que hicimos hace unos años ya, varios años, en el cual descubrimos que el problema con estas imágenes que sí están relacionadas con éxito, con dinero, con muchas cosas. Realmente el problema, por lo menos en el grupo de jóvenes que nosotros estudiamos, es que lo que producen es mucha ansiedad. Entonces, quiero alcanzar esa imagen, sí quiero ser así y quiero ser exitoso y demás, pero no lo soy. Y entonces me produce una ansiedad terrible porque tampoco tengo los medios para hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues ya se dijo mucho que la ansiedad está muy relacionada en la forma como de pronto comemos, ¿no? Perdón. No, está bien, adelante, para que podamos hablar todos. Justo también esto, para dar un poco más un enfoque hacia las soluciones, hacia lo que podemos ir buscando o viendo con esto de la alimentación, ¿de qué forma se pueden atender estas emociones para que no afecten lo que comemos, maestra Paola? Pues bueno, mira, yo creo que aquí el trabajo interdisciplinario va a ser vital, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Obesidad, sobrepeso y demás, pues no hay como el trabajo transdisciplinario, que se trabaje de la mano, un terapeuta, un médico y un nutriólogo, para poder ver qué está pasando. El psicoanálisis, pues bueno, justamente nos puede ayudar a entender este vínculo del sujeto con la comida y las experiencias tempranas, como ya los habíamos mencionado, donde la lactancia y el vínculo con la madre, pues va más allá de la alimentación en sentido metabólico, ¿no? Nos permite entender las relaciones que se establecen entre el cuerpo, la comida y la pulsión. Entonces, lo ideal es justamente acudir a terapia, ¿sí? Para analizar el conflicto psíquico inconsciente que nos lleva o que se manifiesta a través del síntoma en relación con la comida, que el paciente logre poner en palabras o hable en lugar de actuar y así inserte su padecimiento en su propia historia. ¿Sí? Nosotros tenemos una frase en psicoanálisis que dice: lo que no pasa por la palabra pasa por el cuerpo, o se inscribe en el cuerpo en forma de síntoma. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, ayudar a que estas emociones no afecten, no afecten como nuestro vínculo con la comida? Pues que salgan por la vía correcta. Decía Lacan, quiere curarse, hable. Doctora Cecilia, justo complementando un poco, ¿cómo sería este camino de llegar y primero es darse cuenta del problema? Creo que es lo primordial. Pero ¿cómo sería atender estas emociones que nos afectan a la hora de comer? Perdón, Brandon, se cortó un poco y no escuché la pregunta. La pregunta es, ¿de qué forma se pueden atender las emociones para que no nos afecten lo que comemos? Sí, bueno, hay muchas formas.
No todas las formas ni todas las técnicas terapéuticas son para todos los pacientes, ¿no? Depende de muchísimas cosas. Yo creo que la explicación que da la maestra desde el punto psicoanalítico es muy precisa, ¿no? Pero bueno, hay otras alternativas terapéuticas. Desde mi punto de vista, también funcionan, ¿no? Es adicional, técnicas de intervención más breves, en lo que de algunas cuantas sesiones en las cuales la persona aprende a reconocer sus emociones, a lidiar con sus emociones, a sustituir las conductas que no son saludables por otras que sí lo sean. Y en los últimos años se han incorporado a los protocolos con mucho éxito un aspecto, una parte de rehabilitación cognitiva. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro muchas veces no permite, la forma como funciona de pronto no permite que hagamos ciertos cambios en los hábitos, que cambiemos ciertas conductas. Entonces se hace una rehabilitación a nivel neuropsicológico, cognitivo, para que el cerebro esté en buenas condiciones para elicitar otras conductas y que el cerebro mismo no requiera de ciertas sustancias que ingresen al cuerpo a través de la comida en ciertos momentos y en ciertas cantidades y demás, ¿no? Entonces es un enfoque distinto que también puede ser útil para manejar las emociones y para controlar esta cuestión del peso, ¿no? Doctora, hace ratito hablaba de las conductas y creo que es un tema que no hemos tocado mucho. Y sí, pero en esta cuestión de las conductas, tenemos conductas, sí me gustaría llamar a veces conductas negativas, porque ya lo vemos a veces como una adicción, ¿no? A lo mejor adicción a la comida o adicción a lo que pueda hacer, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar a veces estas conductas que nos pueden generar problemas alimenticios también? Sí, es interesante el término que utilizas porque hay muchos estudios que se han hecho utilizando muchas técnicas distintas de recolección de datos, incluso todo lo que tiene que ver con imagen y todo esto, donde se ha comprobado que la alimentación ya a nivel de trastorno de atracón es muy similar a una adicción, en tanto que lo que se hace es excitar como las mismas zonas cerebrales y se producen los mismos neurotransmisores y todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente, es una forma de adicción. Entonces, lo mismo que con el adicto a cualquier sustancia, lo que sucede con el alimento es que siempre tengo un riesgo a recaer en mi conducta. Entonces empiezo a comer de otra manera, bajo de peso, pero siempre hay un riesgo que haya algo, que pase algo en el contexto, en mi persona, en mi relación con los otros, que me induzca a una recaída. También por eso de pronto las dietas no son efectivas por tanto tiempo, ¿no? Porque hay sub y bajas, ¿no? En todo el proceso. Entonces, el cambio de conducta tiene que está muy relacionado con estos aprendizajes de los que yo hablaba al principio, lo que se sabe, lo que sabemos, más recientemente, ¿no? Que ya ha quedado muy claro en todo lo que es la psicología experimental. Yo no soy psicóloga clínica, yo soy psicóloga experimental, yo hago investigación. Lo que sabemos es que lo que ya aprendimos no lo desaprendemos. Nunca, jamás. Lo que aprendimos, sobre todo de niños, queda ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Aprender conductas nuevas que sustituyan estos aprendizajes viejos. Y en eso consiste el cambio de conducta. Y en la medida que aprendamos mejor la nueva conducta, la probabilidad de recaída es menor. Muy interesante lo de cambiar de conductas. Maestra Paola, adelante. Sí, complementando un poco lo que dice la doctora del cambio de conducta y demás, una de las mejores formas de cambiar una conducta es entenderla, es comprender su origen, comprender de dónde viene, dónde se generó, ¿sí? Esta parte del síntoma.
saber, por ejemplo, si yo ya vi al nutriólogo, ya vi al médico, digamos como que ya hice este trabajo interdisciplinario y no logro bajar de peso y sigo manteniendo, digamos, o sigo teniendo como este problema a lo mejor de obesidad, de sobrepeso o este trastorno de la conducta alimentaria, pues bueno, tengo que entender primero por qué mi cuerpo busca enunciarse a través de ese síntoma, por qué eligió ese síntoma y no otro. Hablando, por ejemplo, en el campo de la clínica, analizar esta parte de, de por qué desarrollé ese síntoma y no otro. ¿Por qué mi síntoma tiene que ver con mi relación con la comida y pude haber, por ejemplo, desarrollado otro tipo de síntoma, pero por qué ese? Entonces, la mejor forma de cambiar una conducta es entender de dónde viene. ¿Sí? Algo que nosotros tenemos que entender, bueno, es que ante todo para el psicoanálisis, pues el síntoma en principio es indeterminado hasta que se analiza en su particularidad. Pero, por ejemplo, algunos casos que he trabajado, por ejemplo, aquí en la clínica, la niña, por ejemplo, desarrollada precozmente, que sube de peso inconscientemente para disimular sus formas femeninas, el paciente tímido por a lo mejor que tiene impotencia genital o frigidez, que sustituye el placer sexual por el placer de la comida, o el paciente que compensa una vulnerabilidad emocional a través de un cuerpo robusto. ¿Sí? Entonces es entender por qué viene, de dónde nace el síntoma, darle lugar para que hable eso que está en el inconsciente, pero que se manifiesta a través del cuerpo. Me gustaría ir terminando un poco y concluyendo. Existen también trastornos de la alimentación, llamado bulimia y anorexia. Es un tema bastante complejo y que para conocer esto, ¿cuándo podemos preocuparnos ya por estos trastornos? Creo que me trabé un poco. ¿Me escucho ya mejor? Sí, ok. ¿Cuándo podemos empezar a ver que tenemos este tipo de trastornos? ¿Cuándo podrían ser las señales tanto para alguien que está cometiendo esto, que a lo mejor no se está dando cuenta, como para la familia que podríamos estar dándonos cuenta de que a lo mejor ya no come o que, como decía también la doctora Silvia, que a lo mejor pueden ser cuestiones normales, pero que a lo mejor a veces exageramos en la forma en cómo lo vemos. ¿Cómo podría ser esta forma de darnos cuenta de que podríamos empezar a tener estos trastornos, doctora Cecilia? Bueno, en el caso de la anorexia, por ejemplo, yo diría que es, o también de la anorexia, sobre todo probablemente también del trastorno dismórfico corporal y también un poco la bulimia, creo que el problema tiene que preocuparnos cuando las personas empiezan a tener interferencias en sus actividades cotidianas por estar pensando en las calorías, en el gimnasio, en laxantes, cuestiones de estas, por un lado. Por otro lado, cuando hay cambios drásticos de peso, no es normal bajar 3 o 4 kilos en una semana, no está bien, ¿no? A menos que se esté en un tratamiento muy específico, muy dirigido y demás, ¿no? Tampoco es normal subir 3 o 4 kilos de peso en una semana. Y no es normal hacer ejercicio, a menos que sea yo un atleta, un deportista de alto rendimiento, tampoco tengo por qué hacer pesas 5 horas al día, ¿no? Entonces, cuando ya estas actividades que están muy enfocadas en mi peso y en la forma de mi cuerpo empiezan a interferir y entonces ya no puedo ver a mis amigos porque tengo que hacer tal cosa, o ya no puedo ir a la escuela, o ya no estudié, o ya no, es un momento franco de alarma, ¿no? Ahora, yo recomendaría de todas formas, cuando haya un cambio, ya sea propio o, por ejemplo, nuestros hijos, adolescentes, sobre todo, que son los más vulnerables, cuando se note un cambio drástico en cualquiera de estas conductas o en cualquier conducta, ¿no? Aunque no esté relacionada con la alimentación, pero si hay un cambio drástico en conductas, hay un cambio drástico en humor, en estado de ánimo, hay que observar
Siempre creo que es mejor ir al especialista. Lo más que va a pasar, lo peor que va a pasar es que nos digan, no, el muchacho está muy bien. Ah, bueno, ¿no? Pero no arriesgarnos. Como cualquier problema de salud, los trastornos de la conducta alimentaria son más fáciles de tratar y tienen un mejor pronóstico en la medida que los detectemos de manera más temprana. Maestra Paola, ¿cómo se tratan este tipo de trastornos desde el psicoanálisis? Pues mira, desde el psicoanálisis es que justamente empezamos en esta búsqueda del significado del síntoma. No buscamos, a diferencia a lo mejor de otro, como dice la doctora, hay varios tipos de terapia, varios enfoques, y no todas las terapias, como dice la doctora Cecilia, son para todos. En el caso específico del psicoanálisis, no buscamos erradicar el síntoma, buscamos entenderlo. Buscamos que el síntoma tenga un lugar en el discurso del sujeto y que podamos entender de dónde viene. No lo vamos a paliar, es decir, no vamos a lo mejor a buscar sustituirlo o erradicarlo, sino más bien lo que hacemos aquí en psicoanálisis es que el paciente logre entender cómo es que su padecimiento está insertado en su historia a través de la palabra. Yo los invito, bueno, en Psiquicultura tenemos la clínica de psicoterapia a bajo costo, ¿sí? Si están teniendo dificultades en el vínculo con los alimentos, acérquense a Psiquicultura, contamos con profesionales, con psicoterapeutas profesionales con una ética inamovible que seguramente van a apoyarles en este vínculo con los alimentos, ¿sí? Les proporciono el teléfono que es el 5581-008305. Comuníquense, en Psiquicultura estamos para servirles. Gracias, maestra. Justo para ir terminando, me gustaría que me platicaran un poco dónde las podemos encontrar y qué es lo que y cómo podemos encontrar su trabajo. Creo que no me escuché. Sí, como datos, algún dato de contacto. De contacto, dónde la podemos localizar, dónde trabaja, qué es lo que hace todo. Bueno, si quiere empezar la maestra Paola y yo con mucho gusto ahorita les digo. Bueno, pues a mí pueden encontrarme en Psiquicultura. En Psiquicultura acabo de proporcionar el número telefónico, ahí pueden llamar, ahí pueden encontrarme. Pueden también de manera personal visitar mi página, Psic Paola Iturriaga. También me pueden encontrar en Facebook y con mucho gusto atenderé. Gracias. Bueno, yo soy profesora investigadora titular del Laboratorio de Salud y Alimentación de la División de Investigación y de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces, pueden encontrar un poco de mí en la página de la facultad. Y de todas formas les puedo dejar mi correo electrónico. Es C de casa, de Cecilia, C Silva, @posgrado.unam.mx. Y tenemos también una página de Facebook que se llama Salud y Alimentación. Ok. Muchas gracias. Pues me dio gusto que estuvieran las dos y las emociones. Muchas gracias también por todo lo que dijeron. Creo que se está trabando un poco mi computadora, creo que ya regresé. Muchas gracias por todo lo que mencionaron, muchísimas gracias por su participación y pues no sé si les gustaría agregar algo más, pero pues ya sería otra, no sé si les gustaría agregar algo más. Yo solamente agradecer, mucho Doctora gusto, Cecilia. Paola, muchas gracias, Brandon, muy interesante, se me pasó rapidísimo el tiempo. Sí, pues muchas gracias y bueno, ya gracias. Maestra. Sí, ya para finalizar, pues bueno, me gustaría como concluir que es importante que pongamos atención en en esta dimensión subjetiva del sujeto que padece su relación con los alimentos.
Entender que cuando hablamos de la alimentación no hablamos de un cuerpo en una dimensión orgánica, sino un cuerpo inserto en el orden de lo simbólico y que como tal, ¿sí?, va a actuar a través del síntoma. No se dice, pero se actúa. Gracias, Brandon. Gracias, maestra doctora Cecilia. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Quedamos a sus órdenes.